esperando, mi ¿qué es que de este mientras sale la segunda? Buenos días. Antes que nada agradezco la oportunidad que se me brindó de exponer un poco del trabajo que realizamos en IDEAR. Les platico un poco de mi vida profesional. Yo tuve la oportunidad de trabajar, soy sociólogo de profesión, tuve la oportunidad de trabajar 11 años en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, particularmente en la cuestión de evaluación del impacto social y económico de los desastres. Y justamente en introducir esta visión social en el estudio de los desastres, ¿no? Posteriormente, ya en IDEAR y en otros trabajos que tuve la oportunidad de realizar, me involucré mucho con las herramientas cartográficas, con la elaboración de mapas de riesgo. Y actualmente escuchamos por muchos lados los atlas de riesgo, mapas de riesgo, pero realmente qué complejidad tiene elaborar estos mapas de riesgo es un poco de lo que les vengo a platicar el día de hoy. Algunos antecedentes muy breves. El ser humano desde tiempos ancestrales tiene la preocupación de saber en dónde se mueve y en dónde habita. Entonces el mapa más antiguo del que se tiene conocimiento data de 2300 años antes de Cristo, ¿no? El primer mapa del mundo conocido en aquel entonces es que lo elaboró Anaximandro, y si se fijan, pues ya se pueden observar algunos rasgos hidrológicos, orográficos, que ya nos dicen un poco las características del territorio en el que habitamos. Existen muchos tipos de mapa. Por ejemplo, es un mapa que elaboró desde una perspectiva del cristianismo. En el centro tenemos lo que es Jerusalén y a partir de ahí salen algunos pétalos que representan los continentes. Otro ejemplo de mapas antiguos. ¿No avanza? Ok. Es esta carta marina de Laos Magno, es un poco más reciente, es del siglo XIII. Y si se fijan, no sé si se alcanza a apreciar, hay varios monstruos en el mapa, ¿no? Está basado en lo que es la región de Escandinavia y Islandia. Investigaciones más recientes han encontrado que estos monstruos realmente lo que representan son peligros marítimos que existían en la zona, ¿no? Y de hecho, si ponemos el mapa de la corriente del Golfo en esa zona, pues vemos que coincide más o menos la ubicación de los monstruos con el paso de la corriente del Golfo. En la actualidad los mapas se elaboran con sistemas de información geográfica, es mucho más fácil hacerlo, se pueden representar muchas cosas con la elaboración de estos mapas. En la imagen se puede ver, por ejemplo, el Parque de los Glaciares en Estados Unidos y cómo va cambiando la vegetación. Y prácticamente hay una proyección hasta el 2100, donde pues, los glaciares se proyecta que prácticamente ya no van a existir, ¿no? Hay una posibilidad de trabajar con sistemas de información geográfica que nos facilita el análisis de riesgo. Pero es bien importante que para que nosotros podamos elaborar este tipo de mapas conozcamos los conceptos básicos y los elementos que componen el riesgo, ¿no? ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Son sistemas informáticos capaces de soportar la captura, administración, consulta, análisis, modelamiento y publicación de información georreferenciada espacialmente. Se les puede asociar, se les tiene que asociar una base de datos. Esta base de datos se puede modificar con la información que a nosotros nos interese. Sus principales componentes es el personal, un personal capacitado, los datos. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de datos que se manejan en estos sistemas. Se cuenta con una serie de procedimientos y evidentemente se necesita del software y del hardware. ¿Qué tipos de información se manejan en un SIG? Tenemos la información cartográfica y las bases de datos que en conjunto nos permiten, el sistema nos permite combinar estas dos tipos de información para tener una referencia espacial exacta con información asociada.
Los tipos de información cartográfica que hay, tenemos lo que es la información vectorial, en la que hay puntos, líneas y polígonos, y tenemos las imágenes, como pueden ser imágenes de satélite, imágenes raster, que para representar relieve, por ejemplo, y la vectorial, pues con puntos podemos representar alguna localidad, alguna escuela, con las líneas los ríos, los caminos, con los polígonos áreas particularmente, ¿no? Las bases de datos, aquí está representado de forma un poco burda como una tabla, pero en realidad es una relación de tablas. Esta base de datos pues no es más que un conjunto de referencias ordenadas sistemáticamente en los cuales existe relación. Lo que les comentaba, ¿cómo representamos el riesgo en un mapa? Lo principal es conocer los componentes principales del riesgo, peligro, exposición y vulnerabilidad. Por peligro, ahí pueden leer la definición. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿un ciclón tropical es un peligro? Bueno, el ciclón tropical sería la amenaza o el fenómeno. El ciclón tropical trae asociados 3 peligros diferentes. Uno que sería la lluvia, el viento y la marea de tormenta, ¿no? Entonces, un solo fenómeno puede traer hasta 3 peligros asociados. Tenemos la exposición, que no es más que todos los bienes y servicios, infraestructura y medio ambiente que se puede ver afectado. Esto se mide en vidas o en dinero, en recursos. Y tenemos lo que es la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o propensión de esta infraestructura a ser afectada por algún tipo de fenómeno. Entonces el riesgo se define como daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de su interacción entre la vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Estas son definiciones que vienen en la ley. Entonces, para nosotros elaborar un mapa de riesgo, ¿qué fuentes de información tenemos? Lo principal que debemos contar es con un marco geoestadístico, un mapa base. Para eso el INEGI, uno se mete a la página de internet de INEGI, es muy fácil descargar información cartográfica que incluso ya trae datos asociados, datos como el censo, por ejemplo. Entonces, el marco geoestadístico nacional de INEGI justamente se compone de lo que son estados, lo que son municipios, localidades, áreas urbanas, las famosas AGEPs, que son áreas geoestadísticas básicas, que son conjunto de manzanas, y las manzanas. Un mapa base puede contener la mayor cantidad de información que ustedes quieran o pueden ustedes seleccionar dependiendo del tipo de mapa de riesgo que vayan a hacer, si está enfocado solo a vivienda o solo a escuelas o solo a centros de salud. Aquí les presento un ejemplo muy sencillo de lo que sería un mapa base, ¿no? Mencionábamos que el riesgo se compone de 3 elementos fundamentales. Uno de ellos es el sistema expuesto o la exposición, que pueden ser bienes tangibles e intangibles. Y bueno, para nosotros poder representar eso en un mapa, pues es básicamente encontrar información sobre viviendas, encontrar información sobre centros de salud, escuelas, presas, prácticamente toda la infraestructura que se pueda afectar por la ocurrencia de un fenómeno perturbador, un agente perturbador. ¿En dónde encuentro información cartográfica del sistema expuesto? Bueno, pues lo mismo, INEGI cuenta con mucha información al respecto, tiene la cartografía urbana. Dentro del portal de datos abiertos del gobierno federal hay mucha información que generan las diferentes dependencias y que se puede descargar. Es un poco engorrosa esta página por todos los cambios que hicieron de tratar de homologar todas las páginas de gobierno y que pues en la actualidad a veces resulta más difícil encontrar lo que anteriormente se encontraba más fácil, pero les recomiendo que si están interesados en obtener cartografía de los diferentes sectores, se echen un clavado en lo que es este portal de datos abiertos. El mismo INEGI tiene el Directorio Estadístico de Unidades Económicas, es el DENUE. Este directorio básicamente nos mapea podemos encontrar shapes o archivos que podemos leer en un sistema de información geográfica
de prácticamente todos los negocios que existen en el país, ¿no? Desde los micro hasta industrias grandes. Trae información asociada, perdón, como son el número de empleados, por ejemplo, el tamaño de la empresa, y bueno, mucha información que ya podemos nosotros tener una referencia espacial y además tener la información asociada en la base de datos. El mismo portal del Atlas Nacional de Riesgos tiene mucha información sobre sistemas expuestos. Vamos a ver si nos da tiempo de mostrarles el sistema. Este sistema que elaboró el CENAPRED desde hace ya algunos años y que desde mi muy particular punto de vista es una herramienta que no se utiliza lo que se debería de utilizar y muchas veces no se conoce, ¿no? Entonces, yo los invito también a que entren al Atlas, que le piquen, que conozcan un poco cómo funciona. Ahorita les voy a enseñar así de manera breve algunas de las herramientas que trae y de las aplicaciones que han creado en el CENAPRED, que son de gran utilidad para el trabajo que nos ocupa. Y la otra forma es generándolo, ¿no? Generando la información sobre el sistema expuesto. Aquí les traigo nada más para que vean ustedes la importancia de tener información sobre el sistema expuesto. Esta es una imagen de la ciudad, del sur de la Ciudad de México. En el circulito se ve lo que es Ciudad Universitaria. Es de los años 60 más o menos esta imagen. Apenas estaban construyendo Ciudad Universitaria. Y se fijan, pues alrededor no hay prácticamente nada, ¿no? Por aquí se alcanza a ver la zona de San Ángel, por acá algunas partes de Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, pero prácticamente pues no había nada. Esta es hoy una imagen de la misma zona. Vemos prácticamente que toda la zona de Barrancas está poblada, una zona pues de probabilidad de deslizamientos muy alta. Y bueno, pues desde aquí yo les pregunto, ¿hubiéramos tenido los mismos daños a consecuencia del sismo hace 50 años que ahorita? Pues no. Esa es una de las razones por las que el impacto de los desastres ha crecido exponencialmente, ¿no? El sistema afectable se está expandiendo y está creciendo también exponencialmente. Y como nos mencionaban ayer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad, es de los que más crece a nivel de Latinoamérica año con año en lo que se refiere a población. Entonces, estamos en una zona de alta incidencia de ciclones tropicales y evidentemente si nos impacta uno, pues los daños van a ser mayores que hace 10, que hace 20 años. Esta es alguna de la información sobre el sistema expuesto que podemos encontrar de manera muy sencilla, de fácil acceso en estos portales de estas instituciones, el INEGI, el DENUE, que también es de INEGI, CENAPRED, y propio CONABIO tiene también mucha información cartográfica que podemos descargar de manera gratuita. Los datos, la mayoría de las capas que nosotros descargamos ya traen algunos datos asociados. Por ejemplo, cuando uno descarga la capa de municipios del INEGI, es muy fácil poderle anexar la información de las 192 variables o 191 variables que tiene el censo, ¿no? Entonces, esta información nos puede ser útil para evaluar vulnerabilidad, por ejemplo, para hacer análisis de vulnerabilidad, para hacer análisis de exposición. Aquí es un ejemplo, ¿no? Este es a nivel municipal, ¿no? Si uno le pica lo que es el municipio de Ensenada, pues prácticamente aquí vienen todas las variables, desde la población total, la población de habla indígena, la población, el número de viviendas que tienen piso de tierra. Anteriormente había una variable que era, yo creo, muy importante en los censos anteriores, que era los materiales de construcción de las viviendas. Sin embargo, para 2010 la quitaron y bueno, se complica un poco hacer una evaluación física de la vulnerabilidad física, porque ya se requiere hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Que lo voy a explicar un poco más adelante. El DENUE, les comentaba, tiene información de prácticamente todas las unidades económicas del país, y en el caso de requerir información específica, uno la puede generar. Aquí les presento, por ejemplo, un ejercicio que hicimos para las estancias infantiles del… Se fue la…
para las estancias infantiles del DIF, en el que pusimos la capa de zonificación sísmica de la Ciudad de México y nosotros le asociamos la información que nos interesaba. Entonces, dentro de la información que nosotros le asociamos a cada una de las capas, a cada uno de los puntos, estaba, por ejemplo, si contaba con programa interno de protección civil, el número de empleados, el número de beneficiados, y bueno, una serie de variables que nos permitían a nosotros crear un índice de riesgo o de vulnerabilidad más bien de dicha estancia infantil. Entonces, la verdad es que pues nos dimos cuenta que muchas de las estancias infantiles que están a cargo del DIF, pues están en una zona de aceleraciones sísmicas bastante altas y la otra no están preparadas como para, y lo acabamos de ver, para recibir el impacto de algún fenómeno potencialmente destructivo como el que nos ocurrió el pasado 19 de septiembre. ¿No avanza? Okay. Bueno, es un poco el ejercicio. Les decía, incluso se les puede anexar la foto del inmueble y prácticamente en la base de datos podemos poner la información que a nosotros, dependiendo del trabajo que estemos realizando, nos interese. Pasamos al segundo elemento que compone el riesgo, que es el peligro. En México tenemos prácticamente todo, ¿no? Tenemos sismos, inundaciones, ciclones tropicales, emergencias químicas, incluso aunque se tenía registro de la existencia de tornados desde hace varios años, el CIESAS se ha dedicado a estudiar mucho este fenómeno, la verdad es que no había impactado ninguno directamente o había ocasionado daños severos en alguna población. Hasta el 2004 me parece que fue el tornado de Piedras Negras y apenas en 2015 que se presentó el de Ciudad Acuña, ¿no? Tenemos incendios forestales, múltiples fenómenos de origen químico, hay registro de tsunamis en la costa de Colima, en la costa de Jalisco, erupciones volcánicas. Entonces, si ven, tenemos una cantidad de peligros bastante variable en México y prácticamente pues, nos afecta todo tipo de peligros. Fuentes de información para obtener mapas de peligro, tenemos otra vez el CENAPRED y a través del Atlas Nacional de Riesgos, que si bien muchos de los mapas, lo vamos a ver también un poquito más adelante, son muy generales y no permiten tomar decisiones a una escala local, que eso es bien importante, nos dan un panorama general de la situación a nivel país, a nivel estado incluso. Otra fuente de información importante son los atlas de riesgo de los estados y municipios, que nos platicaban ayer. Desafortunadamente, y como también se discutió el día de ayer, muchos de estos no están homologados, las metodologías a veces son diferentes, el nivel de análisis no siempre es el mismo, y yo les aseguro que muy pocos de los atlas de riesgo que financia, por ejemplo, SEDATU, llegan a calcular riesgo como tal, ¿no? La mayoría se quedan en peligro, en amenaza, en susceptibilidad. Instituciones académicas también generan mapas de peligro. Este es un ejemplo, los mapas de peligro del volcán Popocatépetl los generó el Instituto de Geofísica de la UNAM en colaboración con el CENAPRED, y la otra es generándolos uno mismo, ¿no? Y bueno, información sobre peligros que hay en el Atlas de Riesgo, prácticamente se tiene de todos los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, algunos fenómenos de origen químico-tecnológico e incluso ya empiezan a agregar algunos fenómenos sanitarios dentro de las capas de información que se encuentran en el Atlas, ¿no? Por ejemplo, número de casos a nivel municipal por influenza, chikungunya, Zika, y diferentes fenómenos de origen sanitario. Este es lo que les mencionaba un poco de los índices de peligro que se manejan en el portal del Atlas Nacional de Riesgo. Son útiles para tener un panorama general del país o incluso de algún estado, pero para la toma de decisiones locales no sirven mucho, ¿no? No me sirve mucho que me digan que mi municipio tiene un peligro muy alto
contra inundaciones, cuando a lo mejor es solo una zona, no todo el municipio. Entonces, para eso los atlas municipales, el nivel de detalle es mejor, la escala que manejan es menor y entonces esos nos pueden servir más para tomar decisiones a nivel local. Otro tipo de mapas de peligro que se presentan en el atlas, más específicos, donde ya se mencionan lo que son periodos de retorno y periodos estructurales. Este es, por ejemplo, para sismos. Se pueden descargar estos mapas, les repito, de manera muy sencilla. Y lo mismo, son mapas muy generales que nos permiten únicamente tener un panorama a nivel nacional. No sé si algunos de ustedes conocen las metodologías que elaboró el CENAPRED para que los municipios y los estados pudieran generar sus propios atlas de riesgo. Estas metodologías, me tocó participar en el tomo de vulnerabilidad y la verdad es que fueron un paso en la dirección correcta, pero creo que se están quedando un poco obsoletas, ¿no? La verdad es que pues esto se mueve, el riesgo es dinámico y pues también la generación de conocimiento, la generación de información se debe de ir adaptando a la situación. En un principio estas guías metodológicas fueron pensadas para que fueran aplicadas por las direcciones municipales de protección civil. Entonces se trató de hacer de manera muy sencilla, pero la verdad si nosotros miramos el panorama general en este sentido, podemos tener un director de protección civil municipal que puede ser doctor, maestro, no sé, ingeniero, pero si volteamos, por ejemplo, estados como Oaxaca, pues los directores municipales de protección civil, algunos apenas tienen la primaria, ¿no? Algunos apenas hablan español, por ejemplo. Entonces, aunque fue un esfuerzo muy loable y sirvió en su momento, creo que ya necesitan una actualización. Sin embargo, son las guías que se siguen utilizando para la elaboración de atlas municipales de riesgo, ¿no? Junto con las bases de SEDATU. Las bases de SEDATU te referencian a estas guías. Perdón. Les voy a poner un ejemplo así muy rápido para generar un mapa de peligro por marea de tormenta. Lo principal es pues, obtener cartografía base, el nivel de detalle va a depender de la información disponible. Este, por ejemplo, es el municipio de Calquiní, en Isla Arena, es un trabajo que viene en la guía del CENAPRED y el nivel de detalle fue muy preciso porque incluso hicieron levantamiento en campo, hicieron un modelo digital de terreno bastante preciso y la información que se levantó fue a nivel vivienda, ¿no? Entonces sí requirió bastante trabajo, pero con la información que hay disponible podemos hacer este tipo de mapas también, ¿no? Lo mismo que les comentaba, el CENAPRED tiene muchas herramientas disponibles para calcular algunos de los peligros. Una de ellas eran estas archivitos de Excel que mientras tú llenaras algunas variables, algunos registros, te sacaba prácticamente el periodo de retorno y la amplitud de marea de tormenta que había en el municipio que querías estudiar, ¿no? Actualmente con este cambio que se hizo de las páginas que les comento, es un poco complicado encontrar estos archivos, pero si alguien los requiere o los necesita, con mucho gusto se puede acercar conmigo al final y se los podemos mandar por correo. Utilizamos estas herramientas para el caso de Chetumal, por ejemplo, y vemos que un huracán categoría 1 provocaría una elevación máxima de marea de tormenta de 2.5 metros y que su probabilidad de ocurrencia anual es del 3.63% para la ciudad de Chetumal, ¿no? Y básicamente ahí lo sacamos con estas herramientas para las 5 categorías de huracán. Algo importante es que a mayor es el periodo de retorno, menor es la probabilidad de ocurrencia. Y bueno, y luego con la capa de curvas de nivel fuimos estimando, ya teníamos la amplitud de marea de tormenta, entonces fuimos estimando qué nivel alcanzaría esta marea de tormenta para la ciudad de Chetumal. Este sería para un huracán categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5.
Aquí dependemos obviamente de la calidad de las curvas de nivel, ¿no? Si tenemos curvas de nivel cada 30 metros, pues no nos va a servir para territorios como Quintana Roo, ¿no? Pero aquí trabajamos con curvas de nivel, si no me equivoco, son cada metro. ¿Qué nos va a decir el mapa de peligro? Nos dice que en la ciudad de Chetumal tiene la probabilidad de que un huracán categoría 1 impacte aproximadamente cada 27 años. Un huracán como el huracán Janet tiene la probabilidad de ocurrencia de un periodo de retorno de 155 años. El huracán Janet es el huracán más destructivo del que se tiene memoria en Chetumal. Y evidentemente el sistema expuesto en Chetumal es mayor al que existía en 1955, ¿no? La inundación alcanzaría en algunas partes, inundación costera, hasta 5.5 metros de altura, con el impacto de un huracán categoría 5, y bueno, y nos permite identificar justamente las zonas en donde se generaría esta inundación. Se me olvidó mencionarles en la lámina anterior, a ver si la carga, que dependiendo de lo intenso del azul, es el tirante de agua que alcanzaría en esa zona de la ciudad. Y luego venimos con el tercer elemento, que es vulnerabilidad. Y aquí se empiezan a complicar un poco las cosas. Les explico por qué. Primero, la vulnerabilidad pues tiene un sinfín de definiciones que ahí les presento. Desde la RAE, la Cruz Roja tiene una definición que a mi gusto es una combinación entre resiliencia y vulnerabilidad. Y bueno, la de la estrategia, la de la ley y la de la ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. Esas son algunas de las definiciones. Yo me quedo con la de la ley porque es la que se utiliza en México, ¿no? La Ley General de Protección Civil, y es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Y por si fuera poco, viene Gustavo Wilches Chaux y nos habla de la vulnerabilidad global, ¿no? Podemos ser vulnerables físicamente, podemos ser vulnerables económicamente, educativamente, naturalmente, ecológicamente. Entonces hay un sinnúmero de dimensiones de la vulnerabilidad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, es muy importante que usemos el apellido. Se puede ser vulnerable ante un peligro y simultáneamente no serlo ante otro. Les pongo aquí el ejemplo de la vivienda tipo maya, que a lo mejor puede ser muy vulnerable ante inundaciones, pero se tiene comprobado que para vientos fuertes es muy resistente, ¿no? Por las características constructivas de la propia vivienda. La vivienda de aquí abajo, por ejemplo, puede ser muy vulnerable ante sismo, si se encuentra en una zona sísmica, pero para inundaciones, pues evidentemente es menos vulnerable. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para plasmar todo esto en un mapa, ¿no? Hay muchos fenómenos, un solo fenómeno puede tener hasta 3 peligros asociados, hay muchos tipos de infraestructura y bienes, y hay muchos tipos de vulnerabilidades para este tipo de infraestructura. Suena complicado, hay varios métodos para hacerlos, aquí les presento alguno. Es importante generalizar lo más posible mediante la elaboración. Por ejemplo, aquí me voy a enfocar en lo que es vivienda, la vulnerabilidad física de la vivienda. Entonces, generalizar lo más posible, y es un poco lo que recomiendan en estas guías del CENAPRED, por medio de la identificación de posibles combinaciones de materiales, tanto en muros como en techos. Y con base en eso uno hace una tipología, le asigna un valor a esta tipología. Es importante que conozcamos el valor del sistema expuesto. Sabemos que se hacen muchas suposiciones, pero la idea es tener pues, un acercamiento lo más loable o lo más cercano a la realidad, ¿no? Si bien no va a ser exacto, sí podemos generalizar y, por ejemplo, decir que una vivienda tipo 1 puede tener este tipo de enseres en su interior. Una vivienda tipo 1 sería aquella que es construida con materiales más endebles. Y una vivienda tipo 5, que sería una vivienda de 2 niveles ya con más enseres, pues puede tener esto.
Las rayitas azules representan el tirante del agua. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una función de vulnerabilidad. Aquí les presento, por ejemplo, las funciones de vulnerabilidad para estos dos tipos de vivienda. Y vemos que el porcentaje de daño, que sería de 0 a 1, esa sería la susceptibilidad de daño, la vulnerabilidad, por el tirante de agua. Entonces a 10 centímetros, a 20 centímetros tendría un porcentaje de daño del 5% aproximadamente. Pero cuando llego yo a 1,60 prácticamente mi daño sería total en una vivienda tipo 1. Sin embargo, en una vivienda tipo 5, pues el daño total se presentaría hasta los 3 metros de altura, ¿no?, del tirante de agua. También es importante conocer el valor de este sistema expuesto. Lo mismo, se tiene que generalizar. En el CENAPRED se propone que estos 5 tipos de vivienda, el valor de sus contenidos promedio sería este, ¿no?, para zona rural y para zona urbana. Entonces, con esto ya tenemos el valor del sistema expuesto, tenemos qué tirante de agua alcanzaría en cada zona de la ciudad y tenemos la función de vulnerabilidad que nos permite conocer ya los daños o pérdidas probables de un fenómeno. Aquí, por ejemplo, es un mapa de vulnerabilidad física de la vivienda de la ciudad de Cozumel. Es hipotético, no es real, pero los rojos nos dirían, por ejemplo, las manzanas en donde se encuentran aquellas viviendas construidas de materiales más endebles, ¿no? Y bueno, ya tenemos, les decía, el tirante que alcanzaría el agua, la vulnerabilidad por manzana según tipo de vivienda predominante, y con eso ya podemos obtener un mapa de daños asociados por marea de tormenta para un huracán de diferente categoría, ¿no? Este sería un mapa de daños asociados para un huracán categoría 1, también es de la isla de Cozumel, y para un huracán categoría 5. Pero, ¿qué nos falta incluir aquí? La probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, ya el riesgo como tal, para un huracán categoría 5, si ustedes se fijan, disminuye mucho, porque la probabilidad de ocurrencia de un huracán de este tipo es mucho menor a la de un huracán categoría 1, por ejemplo. Entonces, aquí es donde uno tiene que hacer el análisis. ¿Por qué la gente sigue viviendo ahí si el riesgo es muy alto? Uno podría pensar, ¿no?, si nos quedamos con el mapa anterior, con esto. Pero en realidad, para un huracán categoría 5, el riesgo es relativamente aceptable si lo comparamos con los beneficios que se obtiene de habitar esta zona en cuestión económica, en cuestión de beneficio para las familias que viven en estos lugares. Algunas herramientas que existen en el Atlas Nacional de Riesgo. No sé cómo ande de tiempo, creo que quedan 5 minutitos. Okay. Tenemos herramientas como es el análisis espacial y perfil de terreno que están ahí dentro del Atlas. Esta herramienta, por ejemplo, te permite crear un polígono, ya sea, este es muy útil, por ejemplo, para aquellos que se dedican a hacer programas internos de protección civil. Tengo entendido que te piden hacer un análisis a 500 metros a la redonda de los riesgos que existen. Entonces tú con esta herramienta puedes hacer una circunferencia de 500 metros y automáticamente en cuestión de segundos, si tenemos tiempo lo vamos a ver, te saca qué población hay ahí, cuántas escuelas hay, cuántas viviendas, cuántas escuelas. Si tú le picas, por ejemplo, en el icono de las viviendas o de las escuelas, te las va a marcar en dónde están ubicadas. Entonces esto es muy importante, te ubica gasolineras, te ubica hoteles, te ubica tiendas de conveniencia. Entonces es una herramienta, la verdad es que muy útil para el trabajo que nosotros elaboramos. Está esta otra herramienta que calcula el perfil de terreno con base en tengo entendido que es con el continuo de elevaciones mexicanas de 15 metros. Entonces te permite trazar una línea y conocer cómo está el terreno en las diferentes partes de esa línea, ¿no? Esta herramienta sirve, por ejemplo, para calcular línea de vista, ¿no?, para señales de radio, para recibir información, por ejemplo, de los sismógrafos, ¿no?, o este tipo de información, saber dónde instalarlos. Tenemos esta herramienta que son los indicadores municipales. Este nos permite tener un acercamiento
muy rápido a los peligros a los que está expuesto cada uno de los municipios y se maneja con una semaforización. Aquí, por ejemplo, estoy ubicado en el municipio de Cozala, en Sinaloa, y de acuerdo al color me dice el nivel de peligro que presenta ese municipio de acuerdo con los datos del CENAPRED, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, que para susceptibilidad de laderas tiene un nivel de peligro muy alto y bueno, para todos los otros, dependiendo de la semaforización. Además me dice los sistemas expuestos que hay en ese municipio, lo mismo desde población hasta escuelas, hasta centros de salud. Y por ahí abajo, ya no se alcanzó a ver aquí en la imagen, vienen indicadores como el nivel de vulnerabilidad social, el grado de resiliencia, que hicieron una metodología recientemente la gente del CENAPRED. Entonces, pues nos permite tener un panorama así muy rápido, en cuestión de segundos, de un municipio. Otra de las herramientas que también están ahí en el Atlas es la de monitoreo de fenómenos. Esta es una herramienta que prácticamente es en tiempo real. Podemos conocer la dirección de los vientos y la velocidad de los mismos. Nos marca los epicentros de los últimos sismos, los volcanes que están activos, si hay ciclones en alguna de las costas, ya sea del Pacífico o del Atlántico. Y bueno, básicamente es para darle seguimiento a los diferentes peligros que se presentan en el país. Esta es la versión anterior de lo que era el Atlas, todavía se puede consultar y trae herramientas que nos permiten tener un acervo histórico de lo que ha sucedido tanto a nivel municipal como estatal. Esta es, por ejemplo, si queremos conocer cuántas declaratorias de desastre, de emergencia o de contingencia climatológica ha tenido cada municipio. Aquí no se ve el mapa, pero las grafica, te las grafica por año, por tipo de fenómeno. Puedes exportar toda la base de datos a un Excel y trabajarla tú de manera independiente. Tenemos esta otra herramienta que es a nivel estatal, que nos dice el impacto económico de los desastres con base en la metodología que utiliza el CENAPRED, que es una que diseñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que distingue entre lo que son daños y pérdidas. Y lo hace de manera sectorial. Entonces también aquí podemos exportar toda la base de datos, nos va a decir el número de viviendas afectadas por ese fenómeno en particular. Por ejemplo, si nosotros buscáramos información sobre Quintana Roo, seguro nos aparecería ahí el caso del huracán Vilma, Emily, de Gilberto, creo que no, porque viene información a partir del año 2000. Pero bueno, prácticamente de todos los huracanes que han impactado a partir del 2000 hasta la fecha, con una cuantificación económica del impacto, ¿no? Eso es bien importante porque si conocemos cuánto nos cuestan los desastres, podemos justificar de muchas formas la inversión en prevención. Y por último, esta herramienta que es la guía de respuesta a emergencias, está enfocada a lo que son fenómenos químico-tecnológicos, en el que nosotros podemos poner un punto en cualquier parte del mapa y escoger alguna sustancia, escoger si es de día, si es de noche, la dirección del viento, y nos saca automáticamente la zona que se tiene que evacuar y la zona de amortiguamiento, ¿no? Incluso la dirección del viento, y podemos combinar aquí la herramienta de análisis de exposición y saber exactamente qué tenemos en esta área o qué tenemos en esta área o en esta pequeña, ¿no? Aquí estamos calculando, por ejemplo, qué hay en esta área que está en azul y bueno, nos dice población, número de viviendas, centros de salud, centros de trabajo educativo. Todas estas herramientas vienen en la página del Atlas Nacional de Riesgos. Okay. Sí. Y bueno, ya la última lámina, con esta termino, es conocer la facilidad que se tiene de montar información en estos sistemas para tener información actualizada muy rápidamente. Y esto es, por ejemplo, lo que ocurrió en el sismo del 19 de septiembre, ¿no? En donde aquí nada más estoy cargando las capas de las edificaciones que han sido evaluadas por el CENAPRED a consecuencia del sismo. Las que están en rojo son las que presentaron daños severos, amarillo daños moderados y en verde daños menores.
unas reflexiones finales. Una vez platicándoles todo esto, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que hay muy pocos mapas de riesgo a nivel nacional. La mayoría se quedan siempre a nivel de peligro. La tecnología y los mapas de riesgo no nos sirven de nada si no los conocen las autoridades, si no los conoce la población y sobre todo si no los entienden, ¿no? La forma más efectiva de reducir el riesgo es enfocarse en la vulnerabilidad. Es muy importante disminuir esta brecha de comunicación entre la sociedad y el gobierno con el fin de que se transfiera el conocimiento, de que se difunda lo que se hace, tanto en cuestión de gestión de riesgos como en muchos otros temas, ¿no? Y algo que también yo considero muy importante es que para gestionar el riesgo a nivel nacional tienes que empezar desde lo local. Y mientras a nivel municipal, a nivel de comunidad no tengamos acceso a este tipo de información o no la conozcamos y no tengamos en claro, por ejemplo, los factores o los elementos que componen el riesgo, pues es muy difícil que tengamos un avance en la materia. Y por último, la memoria histórica es muy importante, que nosotros sepamos qué es lo que nos ha pasado para saber qué es lo que nos puede pasar y que aprendamos de lo que nos pasó, ¿no? Algo que, como vimos con el sismo del 85, pues no del todo hemos aprendido la lección. Eso es todo, agradezco su atención y estoy abierto para preguntas. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el licenciado Rafael Martín Cambrais, que nos ha iluminado bastante de cómo estamos en la situación actual de los Atlas. Les voy a pedir un favor muy, muy especial. Tenemos sección de preguntas y ese es el momento para intervenir. Es bastante discordante el hecho de interrumpir, por favor, a los conferencionistas. No sé quién fue, pero sí les pido de favor que para eso tenemos precisamente el tiempo de preguntas y respuestas. Así es que si levantan la mano, nuestro compañero les llevará el micrófono también para que pueda quedar grabado, porque precisamente usamos el micrófono para que quede grabado también en las memorias, tanto las preguntas como las respuestas. Y allá vamos con la primera. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ayer me llamó la atención también, no mencionan al INEGI como un proveedor grande en lo que es toda la información, cuando se supone que el INEGI tiene toda la información de México, y ni ayer en la conferencia de ayer cuando hablaron sobre este tema, ni hoy lo mencionaste. Yo creo que el INEGI rebasa con mucho lo que es la CETAB, lo que es la Secretaría de Gestión. Sí, ¿no? efectivamente, el INEGI es la autoridad a nivel nacional en generación de información cartográfica y estadística. Entonces, hay toda la información que está dentro, o mucha de la información que está dentro del Atlas Nacional de Riesgos proviene de INEGI. O sea, sí hay convenios de colaboración. Y yo creo, porque pues, los que nos hemos dedicado o hemos hecho alguna vez un Atlas de Riesgos, la primera referencia que se tiene que revisar es el INEGI, ¿no? Porque ahí es un repositorio de información impresionante que muchas veces no se conoce, ¿no? No se difunde todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro, señores? ¿Una pregunta más? ¿No? Vía internet de nuestros compañeros, ahí apareció alguien por acá. Buen día, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Preguntarte, digo, el modelo que hemos abarcado es, se generan guías, tratamos de que los municipios las cumplan, de que los particulares o instituciones de cierta representatividad como escuelas, universidades, se acerquen a esas guías, a esa metodología y generen un atlas para cada municipio. Son dos las preguntas. En tu particular punto de vista, ¿ese sistema nos está funcionando? ¿Estamos llegando a los municipios que nos urge tener esos atlas de riesgo? ¿O podríamos cambiarlo y a lo mejor afrontar que una institución federal o las 32 entidades estatales sean las responsables de que eso se realice por cuenta propia? O sea, en lugar de estar buscando afuera, es decir, el mercado de atlas de riesgo se ha vuelto pues interesante para oportunistas, es la verdad, sí. y poco convincente para la ciudadanía que realmente se entregue ese resultado que funcione.
Es decir, podríamos suscribir de las 32 entidades cuáles son los municipios que más nos interesa, los focos rojos que nos interesa mapear, pero ya, y afrontarlos como federación o como estado, y posterior a lo mejor sí avanzar con el resto de los municipios de manera libre. Gracias. Sí, yo creo que sí ya hay información suficiente como para determinar las prioridades a nivel municipal. Y también creo que el Senapred tiene la capacidad de generar muchos de los atlas de riesgo. El problema es la escala. Cuando uno hace atlas de riesgos desde el Senapred, te digo porque me tocó trabajar ahí, pues uno está detrás del escritorio, ¿no? Uno ve la información que le llega de diferentes medios, pero en realidad no vas muchas veces al lugar, no conoces la problemática de sitio, ¿no? Y esa es bien importante, sobre todo para lo que es el cálculo de la vulnerabilidad, ¿no? Puedes hacer muchas suposiciones, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente que utiliza el grado de marginación y prácticamente piensa que marginación es lo mismo que vulnerabilidad. Y es totalmente distinto, ¿no? Aunque sí se exacerba la vulnerabilidad con la marginación, no es lo mismo. Y por eso creo que esta idea de homologar los atlas de riesgo, independientemente de quién los haga, digo, lo ideal es que lo haga gente capacitada, gente que conoce sobre el tema. Si esta homologación o estos ejes rectores deben de ser muy estrictos y debieran cumplirse a cabalidad, ¿no? La verdad es que los atlas de riesgo ya a nivel municipal ya ni siquiera son negocio por todo lo que te piden y te dan una cantidad de dinero que es difícil alcanzar a llegar a riesgo con esa cantidad, ¿no? Una pregunta más. Todavía tenemos una pregunta por allá. La última, a ver, pasamos el micrófono, ¿no está por allá? Tiene una, yo ahorita te la paso a ti. Comentan de Nicaragua, ¿cómo estos modelos han ayudado desde su experiencia en México? La verdad es que para la toma de decisiones yo recuerdo mucho que hace algunos años se hablaba del atlas de riesgos y pues todos decían, pues ya se tiene un avance bastante significativo, pero nadie lo veía, ¿no? Y ahorita estas aplicaciones que se han hecho, pues evidentemente no todos somos expertos en todos los fenómenos, no a todos nos interesan todos los fenómenos. Entonces, esta separación que se ha hecho de toda la información que se tiene en el Atlas, creo que haya servido para que la toma de decisiones sea un poco más asertiva. Sin embargo, lo mencioné en mi presentación, creo que falta que se difunda a nivel local. Los presidentes municipales, los encargados de protección a nivel municipal no están o no conocen muchas veces estas herramientas que les permite tomar decisiones en situaciones de emergencia y sobre todo para gestionar los riesgos de manera prospectiva. Buenos días. ¿Qué tal? Yo trabajo para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es la universidad más grande en Tabasco. Tiene una población aproximada de 61,000 personas. Tiene 12 divisiones académicas que serían como 12 campus más 2 campus, o sea, 14 campus, más 40 edificios administrativos en todo el estado. Todo no está concentrado, sino está repartido en todo el estado. ¿Debería de tener un atlas de riesgo? Porque no lo tenemos, o sea, cada campus tiene su programa interno. Sí. Pero no sé si debería, como la UNAM. La UNAM tiene su atlas de riesgo. Sí, yo creo que debería de incorporarse al atlas municipal o estatal, ¿no? Y la otra es, sí deberían de tener análisis de riesgos, eso sí. Análisis de riesgos sí tiene cada programa interno. Sí tiene. Ajá, y es ideal que si tienen los recursos y la posibilidad, esos análisis de riesgos se monten en una plataforma que pueda ser pública. Okay. ¿No? Incorporarse entonces al Atlas Nacional de Riesgo. Así es, o al Atlas estatal, ¿no? Ok, sí. Okay. Muchas gracias. No, Ok, pues le damos un gran aplauso, por favor, al licenciado Rafael Marín Cambranis, de IDEAR, con su excelente tema. Voy subiendo porque tengo que dar su reconocimiento y aparte voy a hablar al anterior también, para que lo tengan. Antes que nada, primero mientras están montando aquí, ay, ya se me fue. Espera. ¿Quién hace plataformas tan inclinadas?
Y